Listo, listo. Entonces, ¿qué tenemos para hoy? ¿Quién va? ¿Quién va? Todos no, fresco, uno por uno. Yo, ¡Yu! profe. Hágale, mano. Listo. Listo, ahí sí se ve. Sí, señor. Bueno, era, pues ahora es la tarea 3 que era ecuaciones en diferencia y lo de la transformada Z. Ujú. Entonces dice que cómo se representa matemáticamente un sistema en discreto. Entonces lo que yo encontré fue que teniendo unas señales de entrada X y una salida con señales y una salida con señales y por medio de operaciones y transformaciones se tiene la representación matemática de los sistemas discretos como la siguiente imagen, donde x de n es la señal de entrada, y de n es la señal de salida, y el t representa la transformada de la entrada para generar una salida. Ok. Eh, Sí. tenemos lo de ecuaciones en diferencia, que pues eso lo veíamos en métodos matemáticos. Y pues Ah, al eso lo vieron, simple, fue en... Ok, sí, listo. Ujú. pues simplificando la expresión, lo que yo había encontrado, se tenían estas dos, donde como el mayor y el menor respectivamente se dice que es de orden k igual a k1 menos k2. O sea, teniendo en cuenta estos k, se tiene el orden. Bueno, Mm, hasta ahí, espérate. ¿Hasta ahí alguna pregunta, comentario de los compañeros? ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien tiene algo diferente, algo que agregar? Hola, No, no, señor. por ahí dicen que no. bueno, Bueno, si nadie tiene objeciones, pues sigamos. acá esta parte de describir las ecuaciones en diferencia para un sistema que amplifica o atenúa una señal de entrada. Entonces yo me basé en lo de la tarea anterior, donde veíamos que dependiendo de la atenuaba o ampliaba la señal. Entonces acá yo coloqué, si la magnitud de A es mayor a uno, el sistema amplifica. Y si la magnitud de A es menor a uno, el sistema se atenúa. Entonces en este caso tenemos Ok, uno que se atenúa. sí. Después dice que describir la ecuación en diferencias para un sistema que genera trazos o adelantos a la señal de entrada y realice unos ejemplos. Entonces pues ahí Ujú. tenemos que y de n igual a x n más k, que si k es mayor a cero, el sistema se atrasa k unidades y si k es menor que cero, el sistema se adelanta k unidades. Mm, ujú. A ver, del resto que dicen, ¿están de acuerdo? ¿Tiene algo que adicionar? De acuerdo, Hola, profe. ¿están de acuerdo? Sí, profe. Seguro. Profe, ¿no sería que cuando K es menor que cero el sistema se atrasa? A ver, cuando, Uno por un menos de la ecuación, ¿no? a ver, su compañero, ahí en estamos viendo la ecuación 7, ¿sí? Sí. Todos miren la ecuación 7, ¿vale? Él tiene y de n igual a x de n más k, ¿bien? Entonces pensemos lo siguiente, ¿sí? Pensemos por un instante, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si esa entrada, o sea, lo que va en la x, es el impulso unitario? ¿Se acuerdan del impulso unitario o no? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces pensemos que es el impulso unitario. Si no hubiera nada, o mejor dicho, si k es igual a cero, ¿sí? Si k es igual a cero, o sea, no habría nada ahí, entonces simplemente la salida es el mismo impulso unitario a la entrada y a la salida. Se vería igualito, ¿cierto? O sea, recuerden, el impulso unitario, esa muestra que vale uno está ahí en n igual a cero y todo lo demás es cero, ¿correcto? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Me siguen o no? Sí, señor. Bueno.
Entonces pensemos, ¿sí? Su compañero tiene ahí la ecuacióncita x de n más k, ¿sí? Entonces recuerden, ¿sí? Si lo que vamos a representar con la entrada, o sea, con la x, es el impulso unitario, ¿sí? Si, por ejemplo, la k es positiva, vale, no sé, 2, ¿cierto? Entonces dice, listo, la salida y de n va a ser igual a la entrada con un desplazamiento de 2 unidades. La pregunta es, ¿para dónde? ¿Sí? Entonces recuerden que el impulso unitario, ¿sí? Solo vale 1 en una muestra en particular. ¿Cuándo? Cuando lo que está dentro del paréntesis me da 0, ¿sí? ¿Qué hay dentro del paréntesis? N más K. Y la K vale, ¿cuánto fue que dijimos? 2, positivo, ¿cierto? Entonces, para que dentro del paréntesis me dé 0, ¿cuánto tiene que valer la N? -2. Menos 2, ¿sí? Menos 2, ¿cierto? Entonces, cuando N vale menos 2, ¿sí? Y como la K vale 2 positivo, ahí me da 0, ¿sí? Querría decir que el palito del impulso está parado en menos 2. O sea, está antes del 0, ¿cierto? Está antes del 0. Pilas con la palabra que dije, está antes del 0. Entonces, ¿eso qué significa? Que esa señal, ¿cómo está con respecto a la entrada original, que era el impulso unitario normalito? En Está, atraso. está atrasada. No, sí, no me escucharon, ¿sí o no? Está adelantada. Ojo, cuando las vainas se van para la izquierda, o sea, hacia el lado negativo de la N, ¿sí? Se dice que las cosas están en adelanto, ¿sí? ¿Por qué se dice que está en adelanto? ¿Sí? Entonces, Peribera, voy a abrir el Jamboard ese ahí del tablero, este, a ver, un Jamboard, pongamos este, que era el mismo que teníamos la vez pasada con un poco morracos ahí. Ábrete, condena, cosa así se demora. Uy, qué montón de matachos que tengo. Nada, acá, listo. Entonces, eh, Diego, ¿me permite? Les comparto ahí un momentico. Ya. Un Chrome Tab. Entonces, el Jamboard. ¿Sí? Entonces, ahí, el morraco de siempre. Sí, el morraco de siempre. Entonces, tenemos acá. Esto es N. ¿Ok? Acá. Ush, qué porquería. Esta quedó mejor. Listo. Ahí donde puse esa raya negra, ¿sí? ¿Sí están viendo? El eje coordenado. Sí, Sí, señor. sí, señor. Esto es N. Para este lado es positivo. Para este lado es negativo, por si las dudas, ¿no? Bien. Entonces, el impulso unitario. Vamos a ponerle otro color. Esto de dibujar con colores está chévere. Está aquí. Normalito. ¿Sí? Esta sería la entrada. ¿Vale? Entonces dijimos, si dentro del paréntesis queda escrito n más 2, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasaría con este impulso unitario? Se va a mover, pues bueno, vámonos aquí azulito, ¿sí? Se va a mover 1 y 2 unidades para acá, ¿sí? Para que dentro del paréntesis de 0, ¿cierto? ¿Sí? ¿Es claro? ¿Me siguen? Sí, señor. Listo. Bien, entonces, ¿por qué se dice que está en adelanto? Entonces, imagínese lo siguiente. Usted es el observador de este fenómeno, de esta cosa, y usted está aquí. Este es usted. Este es el observador. ¿Sí? Ahí está usted. ¿Listo? Y usted está observando. Y usted está acá. ¿Sí? Por supuesto, usted como observador, su línea de tiempo se mueve hacia allá. Usted no viaja en el tiempo hacia el pasado. ¿Sí? Nosotros como humanos estamos atrapados en esta dimensión temporal que solo va en un sentido. ¿Vale? Y solo va hacia allá, hacia donde pinte la flecha. Entonces, ¿qué pregunta? Si usted es el observador y esta cosa se va moviendo, ¿sí? ¿A quién vio primero? Primero después
vio a la azul y después vio a la amarilla y si hubiera cosas por acá, esas las vería después, ¿correcto? O sea, el futuro está como para aquel lado, o sea, eso es lo que viene después, ¿sí? Entonces, esta muestra en azul está en adelanto comparado con la amarilla, ¿correcto? Ahora, si dentro del paréntesis nos quedara el resultado n menos 2, ¿cierto? Entonces tendríamos aquí una unidad, dos unidades y aquí tendríamos nuestro palito. ¿Sí? Entonces, esta roja usted la va a ver después. ¿Sí o no? O sea, si esto fuera como una película, ¿sí? Las cosas se mueven hacia allá. ¿Sí? Usted como observador en el tiempo se mueve para allá, pero las cosas se mueven hacia la flecha, en el sentido de la flecha roja. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero va a ver la azul, esta está adelantada con respecto a la amarilla, y la roja está en atraso con respecto a la amarilla. ¿Está listo? ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Entonces, pinto Sí, señor. en azulito. Aquí adentro del paréntesis me quedaría la n más 2. Adelanto. Y aquí en rojo me queda n menos 2. ¿Listo? ¿Ya? ¿Aclarada la duda? ¿Para todos? Sí, señor. Listo. Listo. Entonces así quedamos. Bueno, sigamos. Entonces espero que haya quedado clara la cosa. O sea, hay que mirar qué queda dentro del paréntesis. ¿Listo? Sigamos, Diego. ¿Qué más Listo. tenía? Acá decía que era un sistema lineal e invariante en Mm, el tiempo y cuáles son las características y cómo se demuestran. Entonces, es un sistema que es simultáneamente lineal e invariante en el tiempo. Encontré este gráfico. En la parte de lineal es que si se tiene el sistema de homogeneidad, en donde la entrada es escalada por una constante y a la ujú, salida se mantiene la misma constante como se ve en la imagen. Entonces, si tengo una constante en la entrada, a la sí, salida me va a salir la misma constante. sí. O sea, si la constante vale, o mejor dicho, no estuviera la constante, entra, no sé, ¿qué dice ahí? X. Sí, entra X, saldría Y. Entra X, sale Y. ¿Sí? Pero si a la entrada yo le multiplico por A, entonces me quedaría a la entrada AX, a la salida voy a tener AY. Eso es homogeneidad, ¿sí o no? Eso ustedes ya lo conocen de los circuitos, ¿no? Que ustedes en la asignatura de circuitos y en electrónica, pues ustedes han trabajado sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Entonces, estas propiedades de homogeneidad son las que ustedes han utilizado 50.000 millones de veces para resolver los circuitos, ¿sí? Cuando hablan allá de el teorema de la superposición para resolver circuitos, ¿sí? Sobre todo ese es el que más provecho le saca a estas propiedades de los sistemas lineales e invariantes en el tiempo, ¿sí? Eso es reflejo de estas propiedades, ¿vale? Listo, sigamos. Por otro lado, se tiene el de superposición, donde la salida de Ujú, un sistema cuya entrada es la suma de las dos entradas, será la ujú, suma de las salidas de cada entrada de forma individual, como se puede ver en la evidencia de la imagen. Entonces, eso, la suma va individual. exactamente. Sí. O sea, coge el sistema, le aplica una entrada, sale, por ejemplo, le aplica X1, pues sale Y1. Le aplica X2, le sale Y2. Pero si le aplica X1 más X2, pues la salida va a ser Y1 más Y2. Fácil. Listo. La invariante en el tiempo es Ujú. una entrada específica siempre se produce la misma salida sin importar cuántas veces pase por el sistema. Mm, La única diferencia es que la salida será desplazada. exactamente. Si usted le aplica X, pues sale Y. Pero si le aplica X, por ejemplo, menos T0, pues le va a salir Y, Y menos T0. Ahí, ustedes lo ven ahí en el morraquito. ¿Sí? Entonces, si le aplica una
un desplazamiento en el tiempo a la entrada, ese desplazamiento en el tiempo lo va a ver igualito en la salida. O sea, no que porque lo desplazó en el tiempo, entonces la salida le va a salir, no sé, diferente. No, va a ser la misma, pero con el mismo desplazamiento. ¿Listo? Acá, ¿qué es un sistema causal y qué es un sistema anticausal? Entonces, el sistema causal es aquel que su salida en cualquier instante n, o sea, y de n, solo depende de las entradas actuales y las pasadas, pero no de las futuras. Y la Exactamente. ecuación se define de esta forma. Mm, La Bueno, hasta ahí anticausal, alguna. Espérate, espérate. Ah, bueno, sí, sí, anticausal. Miremos anticausal. la anticausal es un sistema donde la salida en un determinado instante no depende de los valores pasados de la entrada. O sea, en el causal dependía de los valores pasados, el anticausal no, Mm, como en el ejemplo. Bueno, si les queda claro, a ver a los compañeros. ¡Yujú! Sí. Profe, el anticausal no depende también de los estados futuros. Sí, Ok. sí, o sea, un sistema anticausal no le va a preguntar por las muestras que vio ahorita y las pasadas, o sea, las que van en atraso, sino las que van en adelantos. Entonces le va a preguntar por el futuro de la señal. Sí, o sea, muestras que no le han llegado. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, ¿alguien más tiene algo que preguntar o algo que decir con respecto a esto? ¿A todo el mundo le quedó claro? ¿En serio? Mm, Sí, señor. Profe, o sea que se usaría más como una suposición, porque pues si depende de las futuras, pues no sería como en tiempo real, ¿no? O ahí mm, cómo se usaría. Eso es importante. Sí, entonces dice Dana, decía, venga, ¿cómo así? Entonces, un sistema de estos anticausal sería una suposición. Mm, no, no necesariamente una suposición. Sí, o sea, uno sí puede tener sistemas anticausales bajo unas condiciones muy particulares. Sí, por ejemplo, sistemas de tiempo real, sí, cosas como las que están haciendo en el laboratorio, desde luego que no pueden depender de muestras futuras, ¿vale? Solo puede depender de lo pasado. ¿Sí? Es decir, lo que estoy viendo en este instante y instantes de muestreo anteriores en el tiempo, ¿sí? Cosas que ya pasaron. Pero entonces, ¿en qué escenarios podría tener yo el futuro de la señal? Entonces, recuerden una de las propiedades de los sistemas digitales, que yo puedo tomar una señal, leer los valores, almacenarlos en un computador, por ejemplo, ¿sí? Y posteriormente, pues, no sé, me los llevo para la casa o me los llevo para otro laboratorio o me los llevo para otra máquina, ¿sí? Y yo ya tengo los datos almacenados. Si yo tengo los datos almacenados, sí puedo preguntar por muestras hipotéticamente pasadas y muestras hipotéticamente futuras, ¿sí? Porque yo puedo leer del archivo, puedo leer de un instante o de un valor del archivo, puede leer los que están antes y los que están después. ¿Sí? Entonces, ahí sí se puede trabajar con sistemas anticausales. ¿M? Los manes que hacen edición de sonido y edición de video pueden trabajar con eso, ¿sí? Porque el archivo, el video ya está completamente grabado, todo, de comienzo a fin. Entonces uno sí puede preguntar por, entre comillas, el futuro de la señal, ¿sí? Pero por ejemplo en control, ¿sí? Que es lo que hacen los mecatrónicos, no se puede. ¿Sí? Entonces, en mecatrónica las aplicaciones de los sistemas anticausales me parece que son bastante limitadas y es que las hay. Sí, yo creo que no hay. Hasta donde he visto, no hay. Bien, hablando de mecatrónica. Pero en otros escenarios, por ejemplo, la gente de multimedia, ellos sí podrían trabajar con eso. Sí, porque ellos trabajan audio, trabajan video. ¿Vale? ¿Está claro? Sí, para todos está claro. Sí, sí, señor. Sí, señor.
Sí, Listo. señor. Chévere, chévere. Sigamos. Bueno, la parte de convolución lineal Ujú. es la que relaciona la respuesta al impulso unitario del sistema con las señales de entrada y salida del procedimiento que proporcionará la respuesta en un sistema en un determinado instante de tiempo. Entonces yo como que lo entendí como cuando se hace, por ejemplo, cuando yo hacía control, que uno Sí. le daba como un impulso al sistema para mirar cómo era su comportamiento y mirar qué era lo que yo tenía que controlar o cómo quería que se controlara. Entonces yo lo relacioné como por ese lado. Sí, señor, por ahí va la cosa. Sí, entonces, ¿qué es esto de la convolución? Sí, entonces, si uno va y mira por allá en, no sé, en internet, en Google, esas vainas. Si uno va y mira, bueno, ¿qué es la convolución? Pues allá salen un poco de cosas, ¿sí? Les van a decir, no sé, pues que es una operación matemática. Y sí, efectivamente es una operación matemática, así como la suma, como la multiplicación, como la división. Sí, lo que pasa es que esas operaciones, cuando ustedes las aprendieron por allá en el kindergarten, sí, suma, multiplicación, división, pues hacían operaciones entre numeritos. Era un numerito multiplicado por otro, un numerito sumado con otro numerito, sí. De pronto ustedes llegaron a álgebra lineal, por ejemplo, sí, entonces allá decían, no, bueno, yo ya puedo multiplicar un vector con otro vector, puedo multiplicar una matriz con otra matriz, ¿cierto? Entonces resulta que las señales también tienen operaciones. Y una de tantas operaciones es esta, la convolución. ¿Sí? Entonces, esto es una operación entre señales, ¿sí? O por lo menos, en el contexto de esa asignatura vamos a decir que es una operación que yo hago entre dos señales, ¿sí? Más adelante vamos a ver otras operaciones. Por ejemplo, hay una que se llama correlación, correlación cruzada, ¿sí? También son operaciones que se hacen con señales, ¿sí? Es decir, tengo un reguero de números, ¿sí? Pero son unos números que tienen orden, ¿sí? Va uno detrás del otro. ¿Está claro? Entonces, esto es una operación que vamos a hacer entre dos señales. Ahora, ¿qué importancia tiene esta cosa? Es súper importante. Así como decía su compañero, mire, es que yo hacía cosas como coger y tengo un sistema y quiero saber o conocer pues como las propiedades del sistema, entonces decía, él, yo le pongo un impulso unitario y ahí me van a dar cosas, ¿vale? Eso en particular que dijo su compañero y que tengo el sistema, mírenlo allá como una cajita negra y le aplico un impulso unitario, ¿sí? Eso es precisamente una cosa, o lo que voy a ver a la salida del sistema es algo muy particular, lo que se llama la respuesta impulsional. Pues obviamente, si le pongo un impulso, pues lo que voy a ver es la respuesta al impulso unitario o respuesta impulsional. Y dependiendo de las características que tenga esa respuesta impulsional, los sistemas de tiempo discreto se clasifican en dos familias muy grandes, ¿sí? Dos familias muy grandes. ¿Sí? Lo adelantamos de una vez. Unos se llaman de respuesta impulsional finita. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Le pongo el impulso, el sistema hace algo y llega a un punto donde de ahí para adelante ya todo se vuelve cero. ¿Sí? Los otros, o la otra familia grande, son los de respuesta impulsional infinita. ¿Sí? Entonces le pongo el mismo impulso. Ojo, estoy hablando de impulso, ¿sí? No se me va a confundir con escalón, no, el impulso, o sea, una sola muestrica y que vale uno, pum, ¿sí? Y entonces yo veo, ¿qué ocurre? Entonces esto es de respuesta impulsional infinita, ¿sí? El sistema empieza a sacar cositas, 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 y yo veo que esas cositas que salen nunca se vuelven cero. Se pueden volver valores pequeñitos, chiquiticos, ¿sí? Pero nunca se vuelven cero. ¿Listo? ¿O cuándo se volverían cero? Por allá en n igual a infinito. Por supuesto, uno no va a poder llegar hasta allá, pero pasaría eso, ¿correcto? ¿Estamos hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sigamos, Diego. Espero que eso haya quedado claro. Si nadie dijo nada, pues supongo que está todo claro. Bueno, entonces acá nos daban dos sistemas Ujú. y decía que en el Excel que está en el material de apoyo del aula,
Sí. colocáramos pues los respectivos puntos. Entonces, acá hay una foto en donde en la parte donde se ingresaban los datos, Ujú, pues colocaba el primer sistema ok, y de una vez me graficaba, o sea, me colocaba los puntos y como era sí. un impulso, la primera era un impulso, entonces pues solo tenía un 1 en XDN. Y se veía que el sistema pues tenía la siguiente respuesta. Ujú, Hacíamos lo mismo con el sistema 2. En este caso tenía de diferencia el sistema 1, que era menos 0.1 y de n-1 y 0.2 y n-2. Entonces ya ahí el sistema cambió en la respuesta. entonces, espere. Sí, te vuelvo a hacer un toquecito a los muñequitos, ¿sí? Ajá, Pues yo ¿cuál es? asumo que todo el mundo le decía a esos muñequitos, ¿sí? Por ejemplo, bacano que puso usted ahí el pantallazo, la foto, pues de los valores, ¿sí? Mm, Espera un momentico que tengo que responder aquí una cosa, qué pena con ustedes. Mm, ya listo. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿sí? Ustedes ven, por ejemplo, en el sistema uno, ¿sí? Que los valores o los coeficientes estaban únicamente relacionados con valores de estos de x de n. Entonces estaba el de x de n, el de x de n-1, x de n-2, los otros tenían cero. Y por ejemplo, todos los coeficientes de y de n eran cero, ¿cierto? Sí, sí, Diego. Sí, sí, señor. Pues en el sistema 1. Sí, en el sistema uno. Estamos hablando del sistema uno, ¿sí? Los compañeros, ¿sí? ¿Sí se la pillaron o no se la pillan? Ahí. Sí, sí ven ahí en lo que nos está compartiendo Diego, si alcanzan a ver. Sí, Sí, señor. Listo. Entonces, Diego, hazme un favor, ¿cuál es la grafiquita correspondiente de este? De este, Sí, de los valores o sí, los valores ya de la salida. estos. Entonces, ahí están los valores. ¿Listo? Entonces, mire bien los valores. Mire bien los valores. Sí. ¿Qué ven de particular? Solamente después del cero hay cambios. Ok, después del cero hay cambios, sí, porque pues el sistema es causal, ¿no? O sea, y la señal de entrada también es causal, o sea, solo a partir de n igual a cero para adelante va a haber valores. Antes de eso, todo es cero. O sea, con lo mismo de siempre, condiciones iniciales iguales a cero. Listo, vamos bien, ¿sí? Pero mire los valores de la salida. Que no está el menos 0.5 y el 0.25. alternante, alternante Mm, decreciente. Bueno, listo, es alternante. Ok, digamos que es alternante decreciente, sí, señor, sí, puede ser. ¿Sí? Pero entonces fíjese lo siguiente, son exactamente los mismos que pusimos allá en el Excel, ¿sí o no? Son los mismos. O sea, pusimos el uno, mire el uno ahí, después está un menos 0.5 y después está un punto 25. Son los mismos que acompañaban allá las X, ¿sí o no? Sí, ¿Cierto? Y de ahí para adelante todo se vuelve ceros, ¿cierto? sí. Esas son características propias de los sistemas FIR, de respuesta impulsional finita, FIR. ¿Listo? Cosa muy diferente con el segundo, ¿sí? Entonces, miremos allá lo que tocaba poner en el Excel, ¿sí? Entonces, miren, en el Excel la cosa era bien diferente, ¿sí? Entonces, teníamos unos coeficientes que acompañaban a términos de X, ¿sí? Entonces, tenemos un 0.5, tenemos un 0.1, ¿sí? Que acompañan a valores de X, ¿cierto? Pero, y bueno, y los otros de X ahí tienen ceros, ¿sí? Pero entonces fíjese que la diferencia entre el sistema uno y el sistema 2 es que aquí yo tengo unos coeficientes diferentes de cero
para los términos de y. Entonces tenemos un menos punto 1 para el y de n menos 1 y tenemos un punto 2 para el y de n menos 2. ¿Sí? Y entonces miremos ahora los valores de la salida con el mismo impulso unitario. ¿Sí? La entrada no cambió, sigue siendo la misma. Y mire lo diferente que dio esa vaina. ¿Sí? Claro, si vamos a ver eso en el muñequito, pues ahí vemos los valores. ¿Sí? Entonces, este segundo es lo que yo les digo, este es un sistema IIR de respuesta impulsional infinita. Entonces, esto ustedes podían llevarlo y arrastrarlo ahí en la cosa del Excel hasta donde les diera la tabla del Excel y eso nunca iba a dar cero. Podía llegar a dar valores muy pequeñitos. Si estas cosas por E a la menos, no sé, menos 14, menos 10 y pico, menos 20, no sé cuánto es capaz de representar el Excel. ¿Sí? Pero 0, 0, 0, que sea perfecto un 0, no sale. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, dése cuenta cómo son bien de diferentes los dos sistemas, ¿sí? Y la razón de esto, pues, son esos coeficientes que acompañan los términos de y, ¿ok? Esos son los que causan este efecto de que se vuelva de respuesta impulsional infinita, ¿sí? Si tengo allá coeficientes diferentes de cero para esos términos de y de n menos alguna cosa, ¿sí? Inmediatamente va a pasar esto, ¿vale? ¿Estamos? Sí, señor. Chévere, ¿sí o no? Listo, sigamos. Bueno, y acá están pues Ya las... está el dibujito. Ujú. Bien. Después Ujú. decía que tocaba hacer una tabla con las características de cada sistema. Vale. Entonces, las dos son decrecientes, las no son crecientes, son alternantes. Pues por ejemplo, este segundo Ah, no lo veo muy alternante en realidad. Tiene unas oscilaciones, pero alternante no es mucho. ¿Sí? De pronto tiene esos valores chiquitos, pero mire los primeros, no 0.5, todos sé. son positivos. Sí, después de 5 Mm, ya después toma positivo, negativo, positivo, negativo. sí. Sistema causal, los dos sí, invariantes en el tiempo, estables, lineales, y el único sistema que tenía la retroalimentación era el 2. Ujú. Sí, esos términos de y funcionan de alguna manera como una especie de retroalimentación. Pues normalmente en la literatura eso dicen más bien no tanto como una retroalimentación, sino que tiene memoria, ¿sí? Porque como que al man no se le olvida que algún día tuvo una entrada diferente de cero, ¿sí? Entonces como que se acuerda que ahí había algo, ahí hubo algo, ¿sí? Mientras que por ejemplo los sistemas F y R, pues como que a los manes se les olvida y por eso todo se vuelve cero en algún momento, ¿vale? Profe, Pues pero si la, una pregunta dígame. pero estable para este segundo sistema, pues no sea como el infinito. No, él no se va al infinito. Fíjese que los números son cada vez más pequeñitos. Ah, ok, sí, lo estaba viendo mal. Sí, o sea, tiene una convergencia a cero, pero pues cuando llega a cero, n igual a infinito. Sí, pero sí, los valores cada vez son más pequeñitos. Sí, mire que el e a la menos alguna cosa, eso es cada vez que el numerito es cada vez más chiquito. ¿Todo listo? Sí, Juan. Sí, sí, profe, gracias. Listo. Listo, listo. Bueno, después de la tabla de características, entonces Ujú. pues eran unos conceptos relacionados con lo de la transformada Z. Vale. Entonces, pues como lo vimos en avanzadas, entonces pues la transformada Z es llevar un sistema a un plano complejo para facilitar el análisis, teniendo en cuenta los polos y los ceros. Eso también se ve tanto en avanzadas como modelos, control y tópicos, que es Y para acá. la representación de un sistema. Exacto. A ver. Eh, Espere, suave, suave, suave. Tómamelo con calma. Sí, entonces,
Bueno, o sea, está bien, ¿sí? Eso que usted escribe ahí está bien, sí, todo eso está bien. Posición con tilde, ¿no? Sí, profe, me toca corregir un montón Y de cosas de escritura. método lleva tilde, análisis lleva tilde, bueno, en fin, ¿sí? Entonces, ojo a lo siguiente, ¿sí? Entonces, voy a leer, ¿sí? Entonces, la transformada Z es llevar un sistema al plano Z complejo para así, con tilde también, facilitar el análisis y la operación de señales discretas en el tiempo. Dicha transformada proporciona un método para caracterizar los sistemas invariantes en el tiempo mediante la posición de polos y ceros. Ok. Plano Z es un plano conformado por números complejos donde cada punto del plano representa una función exponencial compleja. Ver tarea anterior. ¿Sí? ¿Por qué dice ver tarea anterior? ¿Sí? O sea, eso que estábamos haciendo la vez pasada, Del que se círculo llama unitario y eso. del círculo unitario. Ese que estábamos viendo allá, no, esa vez no le pusimos nombre. ¿Sí? Pero ese valor de A, ¿sí? En realidad no era una A como tal. Eso es Z. ¿Sí? Eso que estamos viendo desde la vez pasada ya era la transformada Z. ¿Sí? Entonces dice uno, uy, ¿cómo así? Porque es que a veces ustedes de pronto como que se aprenden cosas de memoria, ¿sí? Y no se detienen a analizar, ¿sí? Entonces, fíjese lo siguiente, ¿sí? ¿Por qué se llama transformada? Porque esta cosa se llama transformada, ¿sí? Como dice ahí, mire, vamos a coger un sistema, ¿sí? ¿Cómo es un sistema? Pues ustedes vieron ahí esas, por ejemplo, esas ecuaciones en diferencias, eso representa un sistema en tiempo discreto. Así como en tiempo continuo ustedes tienen las ecuaciones diferenciales, eso representa la dinámica o cómo se comporta un sistema, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, cuando ustedes tienen los sistemas de tiempo continuo, ustedes le aplican la transformada de Laplace, ¿sí? Entonces allá no es z, sino s, ¿sí? Y s también es un número complejo. ¿Listo? Entonces aquí no va a ser s, sino va a ser z, que también es un número complejo. Los dos planos, Z y S, no son iguales, ¿sí? ¿Tienen correspondencias? Sí, pero no son iguales. Bien, porque es que ustedes de memoria se aprenden en control y esto, pues que dicen, no, los polos, en el plano S, ¿en dónde deben estar los polos? Yujú, ¿quién me responde? ¿Dónde deben estar los polos en el plano S? Lado izquierdo, Al lado izquierdo. ¿Por qué? el sistema estable, al lado derecho Sí, ya pero ¿por es qué? Porque, o si no, se comporta de una forma exponencial, o sea, el sistema comienza a tender a infinito. ¿Por qué? Pues por lo que veamos Sí, la clase pasada a ver. que, que digamos, bueno, este es en el caso del plano Z, ¿no? Pero pues se puede aplicar en el plano S. Que si estaba fuera del círculo unitario, pues Ujú, era una exponencial, ¿sí? O sea, comenzaba a crecer. ujú, Si estaba dentro del círculo unitario, comenzaba pues a decrecer. ujú. Entonces, pues se puede aplicar lo mismo para el plano S. Entonces, si está al lado derecho, pues Sí. sus comportamientos siempre van a ser exponenciales, siempre van a Ujú, tender al infinito y va a ser inestable. ujú, Y pues si está al lado izquierdo, no, va a tender pues a decrecer. Después nosotros le decimos estable. ujú. Pues sí, Juan Camilo tiene razón. ¿El resto sí entienden o no entienden? Sí, sí, señor. Seguro. sí, señor. Ujú. Ahorita lo vamos a ver. Profe, a mí no me Bien. quedó muy No, claro, podría profe, repetir. Ah, a ver, David, yo no Daniel, ¿qué entendí, profe, pasó? qué pena. Ah, Daniel no entendió y David tampoco le quedó muy claro. ¿Sí? Ok. Entonces, por ejemplo, ¿será que nos adelantamos aquí en un pedazo de la tarea? ¿Qué parte o región del plano se concentran las funciones crecientes, decrecientes? Bueno, yo creo que estas preguntas, o sea, lo que sigue acá, ¿en qué parte de la región
¿Ok? ¿En qué parte o región del plano Z se concentran las funciones crecientes? ¿Esa parte está clara? ¿En qué parte o región del plano Z se concentran las funciones decrecientes? Eso lo vimos la vez pasada. ¿Qué tipos de funciones se encuentran sobre el círculo unitario? Esa no sé qué tan clara esté, esta. Antes de pasar allá a responderle a Daniel, David, ¿sí? Sí, 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 y seguro hay más gente que todavía puede estar confundida con eso. Pero por lo menos, las dos primeras que salen aquí en la pantalla, ¿sí? La de las funciones crecientes y decrecientes. ¿Esa parte está clara? ¿O alguien todavía tiene dudas? Bueno, el que calla otorga, dicen por ahí, ¿sí o no? La tercera que aparece ahí, ¿qué tipo de funciones se encuentran sobre el círculo unitario? ¿Esa está clara? Por ejemplo, creo que Diego no está muy claro. No sé. A ver, Luis, ¿cuál sería su respuesta a esa pregunta? No lo que escribió Diego ahí, su compañero, La, sino... no. la tercera, ¿cierto? Sí, la tercera, la que dice, ¿qué tipo de Eh, funciones se encuentran sobre el círculo unitario? Oscilatorias. O pues, bueno, Oscilatorias. Ajá. bueno, las que varían, ¿cómo explicarlo? Eso lo vimos la clase pasada, pero no Sí. sé cómo decirlo. O sea, una cosa que es oscilatoria, una señal oscilatoria por excelencia, la señal oscilatoria perfecta, ¿cuál es? A ver, ¿quién me dice? ¿El seno o el coseno? Un sinusoidal. ¿El seno, el coseno? Senos y cosenos. Sí, señor, las sinusoidales. Son las señales oscilatorias ideales, por así decirlo, idealmente oscilatorias. ¿Sí? Porque no es como un pulso cuadrado que sube abruptamente y baja abruptamente en algún punto, ¿cierto? No, la seno y el coseno oscilan suavemente entre los dos valores extremos, chan, suavemente, suavemente, sí. Tiene una relación así súper bonita entre las dos y todo el cuento y que son ortogonales y otro poco de bobadas, bueno, de bobadas no, otro poco de cosas, ¿cierto? Pero las señales oscilatorias ideales, perfectas, maravillosamente así lindas, son seno y coseno. Entonces, ¿qué tipo de funciones se encuentran sobre el círculo unitario? Senos y cosenos. ¿Sí? Eso es lo que uno va a ver ahí. Si uno va y coge allá, así como hacíamos la clase pasada, ¿sí? Dice, tenemos una exponencial, ¿sí? A a la n. Y entonces uno coge ese valor de A y lo reemplaza por un valor que esté sobre el círculo unitario, eso le va a salir un seno o un coseno ahí bien bonito. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre al desplazarse sobre el círculo unitario? Está variando el ángulo sobre el círculo unitario, pues todas son seno y coseno. Eso también lo vimos la vez pasada. ¿Qué pasaba a medida que íbamos aumentando el ángulo? Variaba la frecuencia. Cambia la frecuencia, ¿sí? Si el ángulo es cero, la frecuencia es cero, pues ahí me sale el escalón unitario, digamos, ¿sí? A medida que empiezo a aumentar el ángulo, pues ya se forma el seno o el coseno, ¿sí? Y a medida que sigo aumentando el ángulo, ¿sí? Me voy moviendo sobre el circulito, ¿sí? Sobre la circunferencia unitaria ahí, me voy moviendo, chun, 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 ¿sí? Voy aumentando la frecuencia. ¿Hasta dónde? Hasta pi. Si me paso, pues ya empiezo otra vez la frecuencia a disminuir hasta que pues vuelve a cero, ¿sí? Que serán los 360 grados o 2 pi radianes. Sí, y si sigo dando vueltas, pues vuelve y aumenta hasta llegar a otra vez allá, ahí sí serían como 3 pi, y vuelve a disminuir y así sucesivamente, ¿vale? Bien, entonces, antes de pasar a esto de función de transferencia, ¿sí? Entonces vamos a ya ahora sí aclararle a Daniel y a David qué pasa. Venga, baje un poquito en su tarea, Diego. Siga bajando, fresco, fresco, fresco. Ahí. Uy, algo le quedó mal en esa 16. Sí, sí, profe, es que en esa geográfica, o sea, abajo está la gráfica de la función de transferencia, solo Mm, que en esa yo tomé el sistema y le saqué la transformada Z y grafiqué fue eso. Entonces sí, o sea, ese por eso está mal, pero la de abajo sí,
casi de último está la gráfica de la función de transferencia. Listo, entonces, espere, alto, alto, alto. Entonces miremos, por ejemplo, esta, la que dice figura 14. ¿Sí? Esa es la del ejemplo, ¿sí o no? Esa es la del ejemplo. ¿Sí? Esa es la del ejemplo. ¿Sí? Entonces, mire esa cosa. ¿Sí? ¿Todos entendieron lo que estaba pasando ahí? ¿O no? Yo por ahí hice un videíto y lo puse en el YouTube. ¿Sí? Pero no sé si lo vieron. ¿Sí? Pues no era que explicara ahí a fondo la vaina, porque pues para eso es este ejercicio, o sea, no les iba a hacer la tarea. ¿Sí? Pero por lo menos sí les di ahí como unos indicios de por lo menos que deben tener en cuenta cuando van a, ¿qué? A cambiar el programita y pues que tienen que hacer con unos operadores de estos, de programación ahí para programar la cosa. ¿Sí? Entonces, fíjese ese pico tan alto que tiene. ¿Sí? Pues en este caso ahí por la grafiquita llega hasta 20. ¿Sí? Pero en realidad ese pico hasta dónde llega. Profe, pues en el video dijo que eso llegaba hasta infinito, pero pues que el programa obviamente no iba a poder eh, tener un resultado tan grande. Ujú, exactamente. Sí, Sí, pero entonces, digamos porque en ese ejemplo mm, llega hasta 20 y en otros, sí, eso debería ser hasta infinito, y en otros puntos llega hasta por 10 a la 4 por 10 a la 24. O sí, sea, pues eso depende de la función que estemos ahí metiendo. ¿Sí? O sea, en este caso, ¿sí? En este caso, ¿sí? Bueno, eso depende de varias cosas. Pero primero de la función, ¿sí? De la función como tal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no me acuerdo cuál es, pero ese pico que ustedes ven ahí, ¿sí? Es el polo. El o los polos del sistema, porque depende de lo que uno ponga, ya pueden salir dos o tres o cuatro, bueno, no sé, diferente número de picos de esos. En este caso solo sale uno, ¿sí? Solo sale un pico, o sea, hay un polo, ¿vale? Y ese polo, si mal no estoy, creo que cae en z igual a uno, me parece. sí, sí. En z Sí, igual a uno, Sí, ¿cierto? En z igual a uno, ¿sí? Entonces, la rejilla esta que se forma ahí, pues tiene valores, ¿sí? O sea, no tiene los infinitos valores, solo tiene algunos, es un muestreo igual sobre ese pedazo de plano, ¿sí? Esa rejilla, se forma una rejilla con el mesh grid, ¿sí? Se forma una rejilla y entonces pues ahí salen, o sea, los puntos están separados. Entonces, no estoy seguro, ¿sí? No me he puesto a mirar si por ejemplo él sí coge el uno. ¿Sí? Si no coge el uno pues va a quedar un huequito, entonces pues realmente lo que estamos viendo son puntos que estarían muy cerquita al uno, pero no estamos viendo el uno solo, ¿sí? Si el polo ya me da en, no sé, 0.95, ¿sí? Entonces habría que mirar si la rejilla sí queda en el 0.95, de pronto queda en 0.94 y de ahí pasa a 0.96. Entonces no vamos a ver el 0.95 exactamente. ¿Sí? Entonces dependiendo de dónde quede el polo, pues aquí la rejilla esta puede quedar más cerca o menos cerca del valor, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues vamos a ver qué sube más o sube menos, depende de qué tan cerca haya quedado del punto exacto, ¿sí? Sí, sí, sí queda un poco más claro. Bueno, supongo que sí. no mucho, profe. ¿Listo? No mucho. Pues venga, a ver. Espérate un momento. A ver, ¿me permiten? Les comparto la cosa. Listo. Entonces vámonos otra vez al tablero. Al tablero. Entonces, vamos a pintar aquí la... Este sería el plano ese que está ahí, o el pedazo de plano complejo, ¿vale? Y yo tengo esta rejilla. Bueno, quedó maravillosa la rejilla, ¿sí? Pero asumamos que está bien. Qué porquería, morra. ¿Sí? Entonces, supongamos lo siguiente.
¿sí? Supongamos lo siguiente. Acá, por ejemplo, yo tengo una función de estas de transferencia ahí cualquiera, ¿sí? Y supongamos que el polo quedó por aquí, ¿sí? Ahí donde está el puntico azul es el valor así exacto, exacto, exacto del polo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Por supuesto, si yo evalúo la función aquí en este punto, pues sí me daría el infinito. Pero los puntos donde yo voy a evaluar la función son estos, 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 ¿sí? Donde están los cruces de la rejilla, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, pues obviamente, estos números que están aquí cerquita al polo, estos no me van a dar infinito, me van a dar valores grandes. ¿Está claro? Me van a dar valores grandes. ¿Sí bien? ¿Hasta ahí vamos? Sí, señor. Lina, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, si ahora, pues esta rejilla era muy gruesa, ¿cierto? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si ahora hago mi rejilla más finita? ¿Sí? Hago la rejilla más fina, ¿sí? Entonces, fíjense, perdón, ¿sí? Que, por ejemplo, ahora los puntos que estoy evaluando son estos. Estos están ya mucho más cerquitas del azulito, ¿sí? Igual, no estoy todavía cogiendo el valor azulito, ¿sí? Entonces, estos van a dar mucho más alto que estos otros que tenía antes, porque ya están más cerca. Y si hago la rejilla más fina todavía, ¿sí? Entonces, pum, ya pasé por acá, ¿sí? Ya pasé ahí por el, uy, es el último que vi inmundo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya quedó mucho más pegadito, muchísimo más pegadito, pero no le di exacto al valor del polo. Entonces, este punto amarillo está ahí pegadito. ¿Va a valer infinito? No, porque el único que vale infinito es el azul, pero el amarillo está ahí cerquitica, entonces este me va a dar muy grande. ¿Sí? Entonces, por eso dependiendo de la función que ustedes pongan y dependiendo de qué tan fino hagan el mesh grid, ¿sí? Ahí de la función, ¿sí? Puede pasar cosas como estas que les estoy dibujando ahí. ¿Listo? Lina, Sí, señor, gracias. ok, ¿sí? Listo, volvamos, Diego. ¿Ya fue Voy. Diego? No, no, no. Quedó dormido. Sí, entonces eso es lo que está pasando aquí en este dibujo, ¿sí? O sea, hipotéticamente esto debería subir hasta infinito. No lo vamos a ver, nunca vamos a ver el infinito. Es muy difícil ver el infinito. Y pues, no, pues si lo viéramos ahí, pues paila, el gráfico no vemos nada, queda todo aplastado, ¿sí? Entonces, en este se ve chévere, ¿sí? Porque pues no sube tanto y entonces podemos ver como la forma que tiene la cosa. Bien, entonces está ese es el polo. Bueno. Y el otro que se ve aquí como una depresioncita, sí, que está muy cerquita del puntico que marcó ahí Diego, o el compañero, no sé, el que haya hecho el morraquito, ¿sí? Eso que está ahí, ese huequito, ese es el cero, ¿sí? Ese es el cero, ¿vale? Ahora, ¿qué significa esto? Este dibujo, no sé, yo a veces digo que eso es como una especie de sábana, ¿sí? Porque pues se dobla y tiene cosas, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Entonces, ese dibujito, sí, en el video que les dejé y en el de la clase pasada, pues mire, eso que ustedes están viendo ahí es la ganancia, es la ganancia. Y ese concepto ustedes ya lo saben, ya lo conocen, el de ganancia, ¿cierto? Y eso ya lo han manejado un montón de veces, lo han manejado en circuitos, en electrónica, en control, ¿sí? ¿Qué es la ganancia? A ver, ¿quién me responde? Diferente a Diego, otra persona. Yujú, pero no todos. ¿Qué es la Pues ganancia? multiplica la entrada ya sea para, pues, para atenuarla o para amplificarla, ¿no? Listo. Entonces es un factor que nos va a decir si se produce una atenuación o una amplificación en la salida.
¿sí? Es decir, si mi entrada tiene amplitud 1 y la ganancia es 1, pues la salida va a tener amplitud 1, ¿cierto? Sí, Luis, Sí, listo. Si la entrada tiene amplitud 1 y la ganancia es 2, la salida, ¿qué amplitud va a tener? 2. 2, listo. Si la entrada tiene amplitud 1 y la ganancia es 0.5, la salida va a tener amplitud ¿cuánto? 0.5. Listo. Yo creo que más claro no puede estar, ¿cierto? O alguien todavía, o hay alguien con una duda de lo que significa la ganancia, ¿sí? Es ese factor por el cual la salida se o aumenta la amplitud o disminuye la amplitud con respecto a la entrada. Bien, entonces eso que estamos viendo en esa figura 14 es la ganancia de ese sistema que estaba ahí programado, ¿cierto? Es la ganancia de ese sistema. Pero, uy, ¿cómo así? Pero si acabo de decir que la ganancia es un número. Resulta que los sistemas, todos, ¿sí? La ganancia depende de la entrada. O sea, ¿qué quiero decir? Para ciertas entradas, el sistema tiene unas ganancias, pero para otras tiene otras, ¿sí? Pues hay sistemas que no, que listo, que para todo el mundo tendrían ganancias constantes, ¿ok? Sí, pero ese no es el tipo de sistemas que nos interesa acá. Aquí nos interesa que los sistemas tengan ganancias diferentes dependiendo de la entrada, ¿sí? Porque es que eso es lo que hacen los filtros. Dependiendo de la frecuencia, tienen más ganancia o menos. ¿Cómo así? Claro, si es un pasabajos, por ejemplo, yo espero que tenga ganancias de 1 o muy cercanas a 1 para frecuencias bajas, pero las ganancias para frecuencias altas, ¿sí? Si es un pasabajos, para las frecuencias altas la ganancia debe ser pequeñita, cercana a cero. Si no fuera así, entonces pues el filtro no filtraría, ¿sí? O sea, esa es la gracia de los filtros, ¿sí? Que tengan una ganancia selectiva, es decir, para ciertos tipos de señales, ¿sí? Sí va a tener una ganancia importante, mientras para otro tipo de señales no va a tener una ganancia apreciable, ¿sí? Y entonces aquí estamos viendo eso, ¿sí? Las cosas que están muy cerca de ese pico alto van a tener una ganancia grande. Y las cosas que estén muy cerca de este cero, de ese huequito, pues van a tener ganancias pequeñitas. Y entonces así es que yo puedo configurar filtros. ¿Cómo? Moviendo los polos y los ceros. Donde yo quiero que haya ganancias, o sea, que las señales pasen, pues le voy a poner los polos medianamente cerca. No los puedo poner ahí encima porque recuerden que eso es infinito. Entonces, ganancia infinita. Uy, pucha, ganancia infinita. O sea, le entra, así sea la señal pequeñita, pero si tiene ganancia infinita, pues puf, de pronto eso me va a salir muy grande y no se trata de eso tampoco. Profe, pero al mover los polos no estaría también alterando el sistema, Claro, el comportamiento, por supuesto. Pues cuando usted dice está alterando al sistema, pues sí, porque yo quiero que sea un filtro, entonces puedo convertir. Si yo tengo, oiga, tengo un filtro pasabajos, ok, y pues sabemos en dónde están los polos, pues si empiezo a mover los polos, de pronto ese filtro pasabajos ya no es un filtro pasabajos, sino se vuelve un pasabandas, o se vuelve un pasaltos, o cosas de esas. Claro, obviamente, de eso se trata el diseño. Ah, vale, vale. ¿Sí vi? Sí, Entonces va señor. por ese lado. Entonces yo puedo mover, o sea, puedo decir, bueno, pues voy a generar un sistema. Venga, pongámosle polos y pongámosle ceros en estas distribuciones específicas, ¿sí? Para poder configurar ese tipo de cosas de las que estamos hablando. Pasabajos, pasaltos, pasabandas, rechazabandas, lo que sea que ustedes quieran, ¿sí? Y de eso se trata el diseño. Cuando ustedes cogen allá y entran a, no sé, el software que utilice,
para diseñar filtros análogos. No sé, creo que hay uno que se llama Filter Pro o algo así, ¿cierto? Sí, o entran allá al de MATLAB para hacer filtros análogos, por ejemplo. Sí, entonces ustedes dicen, no, es que yo quiero que sea un filtro pasabajos, Buder, Worochevi, de tal tipo, y que tenga no sé qué, y factores de Ripley, y otro poco de cosas. Sí, y le dicen, y la frecuencia de corte debe ser tal, pues lo que ustedes están haciendo es acomodar una serie de polos y ceros de un sistema, ¿sí? Para que cumpla con esas características. Y ya el software después le dice, ah, mire, los componentes y el circuito que usted tiene que armar es este, ¿sí o no? Hace magia esa cosa ya, para encontrar el circuito. Sí, eso es magia, magia, eso es brujería, eso debe ser brujería, lo que hace esa cosa por dentro, ¿sí o no? Entonces, eso es lo que usted está haciendo. Usted está configurando unos polos y unos ceros en una distribución específica que cumpla con esas condiciones que usted le está imponiendo, ¿sí? Y después simplemente coge y dice, listo, pues a partir de estos polos y estos ceros, esto tiene una función de transferencia y es capaz de volver esa función de transferencia una ecuación diferencial y esa ecuación diferencial pues obedece a un circuito, ¿sí o no? Eso es brujería. Cuidado, pronto los echan a la candela porque eso es brujería. Claro. ¿Vale? ¿Estamos? Sí, entonces esto que ustedes están viendo aquí en la figura 14, pues es una representación de eso. Por supuesto, esto es súper sencillo para los filtros y las cosas que van a tener que hacer, pero pues hay que entenderlo con un ejemplito de centavo como esto, ¿sí? Entonces ustedes están viendo eso. Ahora, mire, estas ganancias infinitas, que son los polos, ¿sí? Vamos a la pregunta, ¿por qué tienen que estar por dentro del círculo unitario? ¿Por qué por dentro del círculo unitario? ¿Sí? En el caso de la transformada Z, en el caso de Laplace, ¿por qué tienen que estar al lado izquierdo, sí? Sí, sí, señor. ¿Sí? ¿Por qué tienen que estar al lado izquierdo? ¿Sí? Entonces, desde hace un rato un compañero suyo decía, no, es que dentro del círculo unitario, hablando del plano Z, hay exponenciales decrecientes, decrecientes. Ujú. En el caso de la transformada de Laplace, al lado izquierdo del plano complejo, usted tiene exponenciales decrecientes también. ¿Sí? En ambos casos, Laplace o Z son exponenciales. ¿Sí? Son exponenciales. No se escriben exactamente igual, pero si finalmente son exponenciales, igualetas, unas continuas y otras en discreto, ¿vale? Pero son exponenciales. ¿Sí? Entonces, de exponenciales decrecientes, ¿sí? Dentro del círculo unitario en el caso de Z, en el caso de Laplace, al lado izquierdo. Por fuera del círculo unitario, usted tiene exponenciales crecientes. Exponenciales crecientes, ¿vale? Sí, en el caso del plano Z, en Laplace, del plano S, perdón, usando la transformada de Laplace, ¿sí? Las exponenciales crecientes están del lado derecho. ¿Sí? Entonces, fíjese, usted dice, bueno, si yo voy a tener ganancias, mire ese pico tan grande, ¿sí? Si usted dice, yo voy a tener ganancias inmensas para un tipo de señal, y estamos hablando específicamente que los tipos de señales para donde hay estas ganancias tan grandes que ustedes ven en ese pico son de exponenciales decrecientes, póngale cuidado, decrecientes, ¿sí? Usted dice, tengo ganancias muy grandes, no hablemos de infinitas, pero hablemos de ganancias muy grandes para señales decrecientes, ¿sí? Usted dice, pues si yo al sistema le pongo esa señal, esa señal que tiene una ganancia muy grande, pero es decreciente, de todas formas el sistema, cuando yo le aplique esa señal, ¿sí? Pues empezará con valores muy grandes, pero poco a poco se van haciendo más pequeños, porque pues es la naturaleza de la entrada, ¿sí? Y aunque y ya la entrada desde el comienzo dice, mire, tengo valores muy grandes, pero poco a poco voy teniendo valores pequeñitos.
¿sí? Y usted dice, pues el sistema ¿con qué me va a responder? Pues me va a responder con lo mismo, o sea, la misma forma. Lo que pasa es que va a tener una amplitud más grande. Ah, pues arranca con valores grandes, pues más grandes que los de la entrada, ¿sí? Pero igual con el tiempo se van haciendo pequeñitos. Entonces finalmente esa vaina se hace pequeñito. Así la ganancia sea muy grande, ¿sí? Con el tiempo se van a hacer pequeñitos. Pero si la ganancia es para una señal que crece con el tiempo, imagínese, tiene una ganancia grande para una señal que arranca chiquita y se va haciendo cada vez más grande, pues la salida que le va a dar, le va a dar pues muchísimo más grande que la entrada, o sea, se va a ir para la porra muy rápido, ¿sí? ¿Sí? ¿Un poco más claro? ¿Quiénes eran los que me estaban preguntando hace un rato? Sí, profe, ya me quedó más claro, gracias. ¿Y quién era el otro? ¿Daniel? Bueno, no me Sí, acuerdo sí, quién estaba señor, ya. preguntando. Muchas gracias, ya quedó más Ah, claro, eso. profe. Ah, bueno. ¿A todos los demás les quedó claro lo que tiene que ver este grafiquito, hablando de qué es la ganancia y por qué los polos tienen que estar por dentro del círculo unitario para el caso de la transformada Z, del plano Z? ¿Sí quedó claro o todavía no? Sí, señor. Fácil, ¿sí o no? Sí. Súper fácil. Está más fácil para dónde, ¿sí o no? Bueno, listo. ¿Sí? Entonces, claro, ustedes pueden ahí programar pues diferentes ecuaciones en diferencias, pues van y revisan el videito en YouTube para que tengan cuidado con el tema este de los operadores, ¿sí? Y no la embarren y no les den cosas como lo que vemos en la figura 16, ¿sí? Que no sé qué programaron ahí, pero pues así no dan. Así no dan. ¿Listo? Bueno, ¿qué más había en la tarea? Bueno, esta parte de MATLAB. Ujú. Ujú. Bueno, Esta después, parte de MATLAB. después decía que considerar la función de transferencia de los sistemas 1 y 2, la transformada Z del impulso unitario. Entonces sabemos que el impulso unitario Ujú. en el plano Z pues es denotado como un 1. Entonces de la función 1 lo que hacemos es sacarle la transformada, multiplicarlo por el impulso y realizar la transformada inversa, Ujú. al igual que el sistema 2. Entonces al sistema 2 se le hace la transformada, se le multiplica por el impulso, que pues va a ser el 1. En este caso pues se hacen fracciones parciales y se tiene ya el sistema 2 con la transformada inversa. Ujú. Acá pues dice que comparar los dos sistemas. Entonces en el sistema 1 no, pues no cambió nada. Y en el sistema 2 vemos que ya no depende de pues del xn-1 o yn-1. Ujú. Entonces después de aplicar una retroalimentación y realizar la transformada inversa, no se puede volver a tener una función original en el sistema 2 porque tenía una retroalimentación. El sistema 1 no tenía retroalimentación, entonces obtuvimos la misma respuesta. O sea, póngame cuidado. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. Mire lo que dijo Diego. ¿Sí? Entonces, tenemos el sistema 1. ¿Sí? Entonces dice, bueno, le vamos a aplicar el impulso unitario. ¿Sí? Entonces le aplicamos la transformada Z a la ecuación en diferencias. Después hacemos las operaciones y sacamos la función de transferencia. Esa función de transferencia que ya está en el dominio Z, la multiplicamos por la transformada Z de la entrada. En este caso, la entrada es el impulso unitario, que como él nos mostró, la transformada Z del impulso unitario pues es 1. Pues nada, queda igual. Obviamente, si me devuelvo al dominio del tiempo,
pues me va a dar lo mismo que teníamos, que fue lo que vimos en el Excel. Oiga, mire, son los mismos coeficientes. Oiga, ay, sí, qué cosas, ¿no? Entonces, como él dijo, no, pues dio lo mismo, pues sí. Eso es lo simpático, por así decirlo, de los sistemas FIR, ¿sí? Que son, entre comillas, ¿sí? Bastante sencillos de operar y todo este cuento. Pero a diferencia de lo que pasa con el sistema 2, que como ustedes dicen, tiene esa retroalimentación, no tiene esos coeficientes para los atrasos de la salida, las cosas cambian un poquito. ¿Sí? Y miren la forma que nos da, ¿sí? O sea, esta ecuación 26 que ustedes ven ahí, mire la forma que tiene, mire que son exponenciales, como esas que estábamos viendo la vez pasada. 2/5 a la n, u de n, más 1/6 por no sé qué tal cosa, 1/2 menos 1/2 a la n, u de n. Son exponenciales como las de la vez pasada, igualitas. ¿Sí o no? Entonces tiene mucho sentido. Bueno, pues sí, cuando uno ve esto, esa ecuación 26 que ustedes ven ahí, esa ecuación 26, ¿sí? Esto que ustedes ven ahí, ¿sí? Es como utilizamos el impulso unitario, eso es la respuesta impulsional del sistema. Mire lo diferente a la 24. Mire todo lo diferente que es esta cosa 26 a la 24, ¿sí? La 24 uno dice, claro, la- al impulso unitario, pues la primera muestra va a valer 1, que es el coeficiente que acompaña el x de n. En la siguiente va a valer menos 0,5, que es la que acompaña al siguiente. Y 0,25, que es la que acompaña al tercer término. Y de ahí para adelante, ¿qué sigue? No, nada, se acabó. Pero cuando uno ve la 26, uno dice, uy, espera un momentico. Esto es la respuesta impulsional del sistema de la 25, ¿sí? El sistema 2, ¿sí? Y estos son exponenciales. Listo, aquí nos dieron valores reales, no hay lío. Sí, está bien. Pero mire, son exponenciales. ¿Sí? Esas exponenciales, ¿cuándo llegan a cero? Por allá en el infinito. Sí, ahí se ve, ahí se ve. ¿Sí? La forma, esto ya lo analizamos antes. ¿Vale? Lo analizamos la vez pasada. ¿Todo listo? Chévere, ¿no? Está simpático esto. Listo, sigamos, Diego. Bueno, después de analizar pues, las dos funciones, compararlas y eso, decía que ahora tocaba multiplicarlo por una entrada escalón. Ujú. Entonces, igual que la anterior, entonces el escalón Sí, en tiene el esa plano forma. z es z sobre z menos 1. Ujú, Entonces se hace lo mismo. ujú. Se realiza la transformada z, se multiplica por el escalón y se realiza la inversa. Sí, Al igual que para el sistema 2. Para el sistema 2 igualmente se utilizó pues fracciones parciales y tocó, pues en el sistema 1 no hubo problema con el Excel porque pues igualmente tenía como casi la misma forma. Pero en el sistema 2 sí tuvimos que modificar el Excel porque daba pues de forma exponencial. Entonces acá tenemos las gráficas de Excel en el sistema 1 ujú, y por ejemplo acá ya no llegaba a 0 sino que se mantenía en 0,5 debido al escalón porque ya sí, el escalón de 0 a infinito pues toma el valor de 1. Entonces ya iba 1, 0,25, 0,5, 0,5 y ya se estabilizaba en sí. 0,5. Ujú. Vale. En el sistema 2, entonces acá ya tocaba modificar el Excel y lo que Pues hacíamos no era, tocaba modificarlo. pues, yo lo modifiqué Mm, para bueno, colocarle pues, las constantes elevadas y eso. Y aquí mm, ya, acá está la otra. bueno, no sé, eso yo que no sé si eso, no sé si eso le dio bien. No, o sí, no sé. Bueno, no importa. Sí, es que sí está como raro. No, pero no había que modificarlo. O sea, porque, a ver, devuélvase un momentico a la ecuación
del sistema. A la... Sí, a la que está escrita, la ecuacióncita del sistema. No, 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 esa no. La del sistema. Por ahí la tenía ahorita. Esta. Esa es la 25. ¿Sí? Entonces, no, lo mismo. O sea, con el, con el Excel así en su estado original, pues nada, usted simplemente llega y pone los coeficientes, chun, 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 ahí en los lugares respectivos. Sí. ¿Sí bien? Ahí está. ¿Vale? Y lo único que tiene que hacer es lo mismo que hizo acá así como usted le puso un 1 para el impulso y el resto lo dejó en 0, pues aquí simplemente tiene que poner 1, 1, 1, 1 a partir de, pues, en el XDN, de ahí para adelante. Y eso ahí da perfectico, ¿sí? Lo Ok. que tiene que hacer, póngame cuidado, Diego, ¿sí? Lo que Sí. tiene que hacer es que usted llega y hace eso en el Excel, ¿sí bien? Sí. Ahí, ese lo deja quietico, ¿sí? Y ahí arrastra usted los valores y no sé qué, y le dan los números, ¿correcto? Sí, sí, señor. Entonces, venga a donde le dio la ecuación esa con las exponenciales, Acá. ¿sí? Esa. Ahí. Pero porque le dio la misma que, sí mm, Porque es que acá ya no tiene el UDN que me había dado en el anterior. O sea, esto. no, entonces algo hizo mal. Pero devuelva, venga aquí. Sí, ahí donde estás, sí, sistemados. Acá. Entonces venga a ver. Aquí, la 35. ¿Sí? Ujú. Sin el VZ. No, eso no va. Ah, No, bueno, no, no. Es que VZ acá ya lo porque estoy multiplicando por por el escalón. ahí lo está multiplicando Acá. por el escalón. Listo, Ujú. Acá ya lo cambio el VZ por el Z sobre Z menos 1. En la listo. 37. Entonces espera. Y entonces se supone que usted hace las multiplicaciones, ¿sí? Ujú. Mm, a ver, ¿qué pasó? Sí, porque es que yo veo esta como rara. O sea, la que le dio en la 38. No sé por qué se le perdieron o sea, ahí tenía que haberle dado, bueno, cosas con el UDN, pero, mentiras, más 2 tercios. No, 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 de pronto sí está bien. ¿Sí? Bueno, no importa. Digamos que todas las operaciones están bien hechas y usted aplicó la tabla y le quedó bien aplicada la tabla y entonces le dio esta expresión en 38, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que usted hacer ahí? ¿Sí? Con esta ecuación en 38. Usted tiene que empezar a decir, bueno, cuando n vale 0, entonces multiplica, entonces cambia la n por 0, entonces da tanto, 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 y le da un número, Sí. ¿cierto? Después, cuando n vale 1, y pum, 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 reemplaza, cuando n vale 1, entonces 1/8 por menos 1/2 a la 1, más 2/9 por 2/5 a la 1, más 2 tercios. Y suma todo eso, y entonces le da otro número. Y después cuando n vale 2, cuando vale 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no sé, hasta cuando se aburra cambiando los valores de n, ¿correcto? Desde Sí. 0 para adelante. Bien. Sí. Y esos números que le va a ir dando ahí de ese cálculo sobre esta ecuación 38, los tiene que ir comparando con lo que le dio en el Excel, sin modificarlo, Ok. ¿sí? Y tiene que dar lo mismo, ¿sí? Si no da lo mismo, pues algo falló en algún lugar. Ok, ¿Sí, profe. vi? Profe, ¿Sí estamos? Señorita. es que no entiendo cómo se va a poner en el Excel si son exponenciales. Por eso mismo. Espérate, es que yo no lo tengo acá en este computador, se lo tengo espero en la universidad, pero entonces espera un momentico. Espera un momentico, su merced. Me toca entrar a la aula virtual, me toca descargar el archivo acá. Buah, esta vaina porque nunca me deja entrar de una. A ver, entra. Listo, pero me descargo el archivo. Sí, he descargado el archivo
este fin de semana. Procesamiento digital de señales. Y lo descargamos. Listo. Entonces, a ver. Ujú, ujú. Ok, este archivo contiene enlaces a otros archivos. Quiero actualizarlos a otros archivos. Ah, y ahorita es que aquí se me descuadra una cosa. Bueno, vamos a ver. Entonces, a ver, yo les comparto aquí lo que estoy haciendo. A ver si funciona todo bien. Una ventana. ¿Cuál ventana? Esta. Listo. ¿Ahí ven la cosa? Pero lo acomodo un poquito. Sí, señor, ahí se ve. Listo. Entonces, me dicta por favor los coeficientes, si es tan amable, que no los puedo ver acá. Voy. Entonces, de la función 2, Sí, de la función 2. 1/8. No, del original, Ah, ok. sin modificarlo. O sea, antes de la cosa. Antes, 0.5. para el XDN. Sí, 0.5. Para el XDN-1 es 0. Espérate. 0.5. ¿Sí? Ahí. Listo. Sí. En Este. B1 da 0.1. 0.1. ¿Así? Sí, señor. En el A1 da menos 0.1. Menos 0.1. Y en el A2 va a 0.2. 0.2. Positivo. Ujú. Listo. Sí, ya sabía que esto iba a pasar. Hijo de madre. Ay, sabía que esto iba a pasar. Sí, entonces, bueno, no importa. Entonces, espera un momentico, yo alargo aquí esto. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Reemplazan aquí los valores, ¿sí? Correspondientes. Y lo único que tienen que hacer es decir, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá, uno acá. Y pues, simplemente cogen esto y lo arrastran hasta donde les da. O sea, no me acuerdo hasta dónde llega esto. Es acá. Listo. Entonces ya. Cuando ustedes dejan esto aquí, ¿sí? Estos unos, ¿sí? Entonces dicen, listo, este es el escalón unitario, ¿cierto? Este es el escalón unitario. Sí, sí, Acá, muy señor. chévere. Es que esta vaina sí se... ¿Por qué me sigue dando aquí valor? Pero que es que está muy pequeñito, no. Sabía que esto iba a pasar. Esto que sí me coge la Profe, formulita. profe, si Señor. intenta cambiar el punto de por coma, es que a veces molesta. Pues a mí me pasa al revés, pero Sí, esa puede ser. Venga, a ver. 0.5. Y este es 0.1. Este es 0.1. Es 0.2 positivo. Ah, listo. Listo, ahí salieron ya. Sí. Es que yo lo tengo configurado ya para el puntico. Listo. Vale. Sí, entonces, mire, aquí en este gráfico me está saliendo el escalón unitario. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Esa es la entrada. Sí, sí, ¿Sí? señor. Y esta de acá es la salida. Esto ya es lo que tiene que dar. Fíjese que no hay que modificarlo. A ver, es que entiendan una cosa. ¿Sí? Una cosa es, esto que está aquí escrito aquí arriba es la ecuación en diferencias. ¿Vale? Es la ecuación en diferencias. Lo que está aquí, todo esto que ustedes ven acá en estos cuadritos es la ecuación en diferencias. ¿Vale? O sea, aquí en ningún momento estamos haciendo que la transformada z, no, esta es la ecuación en diferencias. Y ojo a lo que voy a decir. Cuando ustedes implementan los filtros digitales, fíjese, ojo a lo siguiente. Mire para que me entiendan. ¿Sí? Cuando usted implementa un filtro análogo, ¿usted qué implementa? A ver, ¿qué implementa?
Dicen, yo les digo a ustedes, les pongo la tarea. Bueno, para mañana me tienen que traer un filtro análogo de X características. Pasa abajo con una frecuencia de corte de yo no sé cuánto. ¿Y ustedes qué me traen al otro día? ¡Yu! Hola. Sí, buenas. Un Pues, operacional con puede ser operacionales o... Listo, ustedes me traen una protoboard con un poco de circuitos y jodas y cablecitos y tales, ¿cierto? Eso es lo que ustedes me entregan al otro día y me dicen, este es su filtro, profe. Y entonces dicen, venga, vamos a probarlo. Entonces conectan el generador de ondas y tales y mueven la frecuencia del generador de ondas y no sé qué. Y entonces miramos si el filtro filtra las frecuencias que se supone que tiene que filtrar, ¿sí o no? ¿Estamos? Sí, señor. Cuando yo les digo a ustedes, usted me tiene que implementar un filtro digital. ¿Usted qué me trae el otro día? Una tarjeta programada y en esa programación tiene que estar la ecuación en diferencia. Exactamente. O sea, esto que ustedes ven acá, ¿sí? En estas celdas, ¿sí? Que ustedes ven aquí todo ese montón de operaciones, sumas y multiplicaciones, ¿sí? Aquí están pues hechas línea a línea, ¿sí? Pero lo que ustedes me tienen que traer, así como lo dijeron, una tarjeta, no sé, la STM, el Arduino, el microcontrolador de microchip, el que sea, ¿sí? Usted me tiene que traer esa cosa programada, montada, pues sí, igual también ahí en la placa o en la protoboard, en lo que sea. Sí, pero esa cosa tiene que tener un programa, ojo, un programa. Y ese programa, ¿qué hace? Hace todas estas multiplicaciones y sumas. ¿Está claro? Sí, señor. Sí. Entonces, esto que está aquí, en realidad, es el sistema en tiempo discreto. Esto que está aquí programado, esto que está aquí programado en cada una de estas celdas, ¿sí? Esto que está programado en estas celdas, ¿sí? Esto es el sistema. Así como ustedes el filtro análogo me traen el circuito y uno dice, ese es el sistema, ¿sí? Esto que está programado aquí en la hoja de Excel es el sistema. ¿Sí? Entonces fíjese que no importa lo que yo le ponga, yo aquí le puedo cambiar esto y le puedo poner aquí, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y le puedo seguir variando aquí cosas y no sé, le pongo ahora -1, -2, -3, -4, -1, -2, enter. ¿Sí? Y así sucesivamente. Fíjese cómo va cambiando la entrada. ¿Sí? Mire que ya cambió la entrada. Y fue cualquiera. A mí se me ocurrió poner lo que me dio la gana. Ahí. ¿Sí? Y aquí le pongo 5, y aquí le pongo 0.5, y aquí le pongo 0.9, y aquí le pongo -2. ¿Sí? Y ahí va cambiando. Y el sistema, y esta es la respuesta del sistema a esta cosa re loca que yo le estoy poniendo. Si ustedes me programan esas exponenciales ahí, pues ustedes me están programando solamente la respuesta a esa entrada particular que les dio esa salida. ¿Sí? ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? ¿Pi? Entonces, el Excel no cambia. El Excel no lo tienen que cambiar. Sí, yo pongo, mira, 0. Por ejemplo, esto, ¿sí? Y mire, cambió la entrada, ¿sí? Y mire cómo inmediatamente cambia la respuesta del sistema. ¿Sí? Porque lo que yo tengo programado acá es la ecuación en diferencias. Y eso es lo que uno va y programa ya en el microcontrolador, ¿sí? Hace un programita que calcula esta ecuación en diferencias para las muestras a medida que van llegando. ¿Tolis? Sí, y ahí lo ven. Ah, salió hasta simpático, ¿sí o no? ¿Está claro? Sí, señor. Vale, listo. Sigamos mirando. Ok, voy. Quedó simpático el dichoso coso este. Bueno, acá el sistema 2 y me daba esto. Entonces después decía que
con este ejercicio, los resultados anteriores, ¿qué se puede concluir? Entonces, los sistemas ante una entrada de escalón tienden a un valor finito específico. En el sistema 1 tendía a 0,5, creo que era, ¿sí? Ujú, Y el sistema 2 a 0,6. ok. Y acá ya son las Por gráficas de... ejemplo, perdón, en el video que yo les dejé en el YouTube, no, póngame la figura. ¿Está? ¿Sí? ¿Quién vio el video? No, profe. Sí, sí, Listo. Me salió esa misma vaina, ¿sí o no? sí, señor, ¿Y qué dije en respecto a eso? que estaba mal. Está mal. Entonces, Diego, le toca ver el video, hermano. Ver el video y corregir la mayoría de la tarea. Sí. Tampoco la mayoría de la tarea, pero sí hay cositas ahí. Hay detalles. Sí, claro, así está mal. ¿Por qué está mal? A ver, de los que vieron el video, ¿por qué está mal? Porque eso era uno de los, como del programa de los símbolos, o sea, que tocaba colocar el puntico. De los operadores, sí, señor. De los operadores de multiplicación de las cosas. Sí, entonces ahí está mal. Sí, Diego, Sí, señor. le tocó ir a ver el video, hermano. Bueno, ay, esto es muy gracioso. Oye, este está mal también. También está mal. Sí, bueno, simpático. Bueno, ahí se van dando cuenta de cositas, ahí se van dando cuenta de cositas y pues en el video explico por qué tiene que utilizarse, o sea, por qué tienen que tener cuidado con los operadores, ¿sí? MATLAB es una vaina que multiplica matrices y vectores, ¿sí? Pero resulta que en ese programa, cuando ustedes están haciendo esas operaciones, ¿sí? Ahí no tienen que aplicar la multiplicación matricial ni vectorial, y tienen que aplicar es la operación punto a punto, ¿vale? Porque si no aplican bien el operador, que es ponerle precisamente un puntico dividido o puntico multiplicado, ¿sí? Sale. Lo que va a intentar hacer MATLAB es la multiplicación matricial. Y eso no es lo que se va a hacer ahí. ¿Sí? Y por eso sale esa cosa que no está bien. ¿Está listo? Listo, profe. Entonces ahí le echa un ojito al video, Ujú. ¿sí? Y pues corrige, ¿sí? Listo. Corrige la vaina y ya le va a salir bien, ¿vale? Porque eso también sale una sabanita así como la otra. Sí, pues bueno, ahí depende de cosas, pues va a salir más alto el pico, bueno, ¿sí? Pero ahí ustedes pueden ver la sábana, pueden coger ahí el MATLAB y hacerle suma a la gráfica en diferentes puntos y ese tipo de cosas. ¿Sale, vale? Listo, profe. Bueno, preguntas, Pues una señor. inquietud de la tarea 2 es que la fuimos a subir, pero no nos aparecía disponible. O sea, solamente la podemos subir una vez, pero para la actualización no dejó. ¿Cuál es la tarea 2? La de No las me acuerdo. señales. A las señales. La de las señales básicas. ¡Ay, qué maravilla! Espera un momentico. Porque adivinen qué pasó con el aula virtual. Funciona de maravilla. Dejó de funcionar. Imagínense qué cosa tan impresionante. Es raro. No, Eso nunca pasa. sí, qué raro, ¿sí o no? Eso no pasa, esas vainas no pasan. Es que eso, ¿por qué va a pasar? Ah, a ver, error. Database connection failed. It is possible that the database is overloaded. Uy, o sea, está sobrecargado. O no está corriendo apropiadamente. Que el administrador debe revisar que la base de datos haya sido correctamente especificada en el config.php. Ujú. Ah, no, qué maravilla. Ahora sí nos jodimos. Nada, me queda tan pendejo. Oiga, en serio, se murió. Oiga, entré ahorita, descargué el pinche archivo y murió. Nah, sí, hijo de pucha.
Mm, qué maravilla. Ah, pero todo lo demás sí está funcionando. O sea, sí es sí es Profe, la aula tengo virtual. una Señora, pregunta. Respecto al parcial, ¿es por el aula sí, virtual o cómo es? Porque sí el es aula por el virtual aula es virtual. complicado. Pues, ¿cuánto nos queda para el parcial? 8 días, no es de hoy en 8. No me acuerdo. No me acuerdo según las fechas. Espérate, revisamos aquí las fechas. Las fechas, ¿dónde está esto? ¿Dónde es que yo tengo el calendario académico en el Drive? A ver. Calendario, ¿dónde está el calendario? Yo lo La tenía por primera acá. semana de parciales ya la que viene, creo. La primera. Sí. Ok. De hecho, creo que yo ya tenía programada la fecha, pero no me acuerdo. Pues la idea sería dejarlo como para la segunda, ¿no? Supongo que no están en contra de eso, ¿o sí? No, señor. Ah, No, bueno. profe. Pues, ¿qué haría para la segunda semana de exámenes? A ver, inicio de clases, realización de registro de notas, presentación primer parcial y socialización de notas, del 24 de agosto al 5 de septiembre. Sí. El 5 de septiembre es un sábado, 5, 4, 3, como, sería como el 2 de septiembre, más o menos, algo Sí, así, el 3, como profe. miércoles. Señor, ¿No sería dejarlo el 3? sí, por ahí el 2 o el 3 de septiembre, o sea, miércoles o jueves. Sí, igual eso es para todo el grupo, ¿sí? O sea, para todos, Ah, para ok. todos los de la Profe, asignatura. ¿y ahí los temas entrarían entonces la otra tarea también? Entrarían hasta, bueno, no me acuerdo hasta dónde queda, pero en teoría hasta la siguiente, sí, hasta la de la próxima semana, correcto, hasta la de la Profe, próxima semana. y pues el aula virtual como últimamente se cae por todo, ¿qué pasa si estamos en parcial y se cae? ¿O no Si el carga? ¿O se... aula, si el aula virtual se cae, eso se nota, o sea, quiero decir, a todo el mundo se le jode el examen, a todos, ¿sí? O sea, no va a ser solo a uno o a dos, a todo el mundo, porque se frita el aula virtual, ¿sí? O por ejemplo, si ustedes van a ingresar y, no sé, colapsa el aula virtual por alguna razón, pues obviamente nadie va a poder presentar el examen, ¿sí? O si, como el examen se programa en una franja, ¿sí? Una franja de una hora, ¿cierto? Una hora. O sea, dura una hora habilitado para que ustedes entren y ya ni siquiera conecta a la página de la, de la aula virtual. Entonces, si en esa hora, por ejemplo, no sé, duró funcionando los primeros 20 minutos y después de eso murió y durante el resto de la ventana de esto, pues no funcionó, pues al otro día yo me doy cuenta cuando vaya a mirar, pues que paila, hay mucha gente que no pudo presentar el examen, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues, ¿qué pasa? Pues volvemos a programarlo, eso es lo de menos, ¿sí? Ahora, ¿en qué caso no se reprograma? Pues que a alguien se le olvidó que era el parcial y lo no se presentó, paila, y sí, suerte, ¿sí? O sea, por eso estamos avisando con tiempo y desde hace rato, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita murió el aula virtual, pero no importa, ¿sí? Normalmente eso se programa es de noche, o sea, de noche es, no sé, tipo 7 de la noche, tampoco es a medianoche, ¿sí? Si de 7 a 8 de la noche, por ejemplo, supongamos el miércoles 2 de septiembre, supongamos que es miércoles y el 2 de septiembre quedó programado, por ejemplo, para ese día, ¿sí? Entonces, el miércoles 2 de septiembre a las 7 de la noche se habilita la cosa para que ustedes puedan ingresar y a las 8 de la noche se cierra. El que no presentó a las 8 de la noche ya paila, no presentó. Es como si no hubiera llegado al parcial ese día y pues ¿cuánto saca? Cero. ¿Listo? ¿Está claro? Sí, señor, gracias. Sí. Entonces, si ustedes ingresan y lo que les digo, por ejemplo, a la media hora, el aula virtual, como pasó ahorita, se muere por completo y no se puede volver a ingresar, pues yo me voy a dar cuenta porque muchas personas al otro día, eso sí fijo, hermanos, empiezan a enviarme los correos ahí al momentico.
profe, no puedo entrar, y con la foto y el pantallazo y todos llorando. ¿Sí? Y al otro día me voy a dar cuenta. Entonces, eso es fácil. Simplemente, pues, se reprograma nuevamente para el siguiente día, en esa misma franja horaria puede ser, y entonces, pues, el que no ha presentado, pues, va a poder ingresar y lo va a presentar. ¿Sí? Entonces, por eso no hay, ¿sí? Si es una falla catastrófica del aula virtual, pues eso se nota inmediatamente y pues yo también me daré cuenta, ¿sí? Entonces no hay lío, ¿sí? O sea, pues, pero pues que, ¿por qué, oiga, profe, es que se fue la luz en mi casa y no sé qué tal cosa? Ahí sí la cosa, ¿cómo le cree uno si se le fue la luz? ¿Sí? O pues hay gente que, hermano, se le olvida, ¿sí? Gente que no está pendiente, ¿sí? Y se le olvida y el otro día se están inventando excusas de vainas, de que no sé qué y tal cosa, y esos son por ahí uno o dos, entonces eso se nota, o sea, cuando hay una falla en el aula virtual se nota porque ninguno o muchos no van a poder presentar el examen, así de sencillo, entonces eso se ve, se nota, ¿vale? Entonces por eso no me preocupen, si llega a fallar el aula virtual el día del examen, es más, estoy pensando no dejarlo incluso el miércoles, sino desde el martes, y precisamente por eso, porque si se presenta algún problema, pues todavía tenemos algunos días de esa semana, segunda semana de exámenes, ¿sí? Por si acaso toca volverlo a repetir, ¿ok? Sí, señor. Listo. Bueno, ¿alguna otra cosa? Recuerden, pues eso es en el aula virtual, ustedes entran, ahí salen las preguntas, son de ese tipo de cosas de selección, hay unas de selección única, otras de selección múltiple, ¿sí? Hay unas de rellenar con valores, con numeritos, ¿sí? ¿Qué otro tipo de preguntas hay, Una pregunta. señor? Esos de rellenar valores, ¿usted nos indica cuántas cifras significativas o si toca aproximar? Porque pues a veces Sí, no, ahí aula está, no ahí está. toma eso. Ahí está, creo que todas están configuradas para dos numeritos, o sea, dos Listo, profe. decimales, dos Pues, posiciones decimales. Profe, Profe, Señor. y sí, dale, y con respecto a la tarea 3 esto, ¿hasta cuándo tenemos plazo de subir la corrección? La tarea 3, La de pues en hoy. teoría, sí, la de hoy, pues en teoría sería, pues no sé, antes del martes de la próxima semana, O sea, pero ¿estará habilitado antes del martes? hasta antes del martes, Listo, antes del listo, listo, martes. listo. Venga, uy, espere, pude entrar. Usted ya está en el sistema como fulano de tal, en esa debe cerrar la sesión. Ay, qué maravilla. Ay, qué emoción. Bueno, pero ya reaccionó el aula virtual. Pues o sea, las caídas son, pues sí, son catastróficas de que se sale el sistema, pero pues en unos pocos minutos vuelve y sube, ¿no? Claro que, pucha, salir, a ver, no, está todavía ahí, está agonizante el aula virtual. Bueno, yo trato de cuadrar ahorita, ¿sí? Entonces reviso lo del examen que quede en la segunda semana. Vamos a dejarlo el día martes, ¿sí? Igual ustedes están ahí súper pendientes. Yo de todas formas les mando ahí un correo recordándoles las fechas y esto, ¿sí? En Vale, profe. cuanto a la corrección de esta tarea, la de esta semana, antes del martes, o sea, el martes ya suerte, ¿sí? Entonces sería, no sé, como plazo máximo durante el día lunes, ¿sí? No sé, el lunes hasta la medianoche, algo así. Pero es que ustedes siempre se esperan como hasta el último momento para hacer las cosas. Y eso así es complicado, mano. Entonces, no se los advertí yo, no sé, en el primer día de clase, no se esperen al último día a subir las vainas, ¿cierto? ¿Sí lo hice o no lo hice? Yo creo que sí. Sí, profe. Ah, bueno. Pero si ven que yo no es carreta lo que uno les dice, es igual que como con los papás, sus papás llegan, me imagino que les advierten 50.000 cosas, que no hagan no sé qué, que no hagan no sé qué, y ustedes se hacen los locos. Y después, después se Y les pasan fijo, las que les pasan y fijo. Y entonces ahí está el papá diciéndole, sí ve, yo le dije, yo le advertí, ¿qué tal? La misma vaina, la misma cosa. Bueno,
¿Alguna otra pregunta, comentario? A ver si vuelve el aula virtual. Profe, respecto también al parcial, es de contestar la pregunta y bueno, pasa a la otra. ¿Yo puedo volver a la otra pregunta o ya se cerró? Se cerró. Ok. Sí, se cerró. No se pueden devolver. Nada, definitivamente la aula, pobre aula virtual. Servicio no disponible. No hay servidor disponible para manejar esta solicitud. No, murió el aula virtual hoy. Bailes. Murió el aula virtual. Grave. No, grave, no, pues. La cosa es que me acuerde que tengo que entrar allá y tengo que entrar allá y cuadrar bien todas esas fechas y ahí les mando un correo más tarde, cuando ya pueda entrar al aula virtual, ¿vale? Recordándole las fechas de eso y tales. Listo, y la hora y todo el cuento. Igual apenas funciona el aula virtual, ustedes pueden entrar y verificar, ¿vale? Listo, profe. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, pues que le recomiendo si puede habilitarlo de la tarea 2 para poder subir la corrección. Bueno, sí, pues es que eso era lo que iba a entrar a hacer y murió la joda. Entonces, como acordarme, poderme acordar que para cuadrar eso. Pues la idea sería dejarla hoy, en el transcurso del día. Se vaya hasta medianoche o algo así. ¿Vale? Bueno, listo, estimados estudiantes. No siendo más. Listo, Entonces, profe. ya dejamos de grabar.